Pues muy buenos días a todos. Buenos días. Para mí es un honor y una bendición estar con ustedes. Primero que todo, pues porque yo tuve la oportunidad y la bendición de conocer a Rick muy bien en Londres, y por muchos años, todos los años le visitaba a su grupo de oración en la iglesia donde él estaba, y hablábamos mucho de él viajar a Colombia, y se preocupaba por la seguridad en esa época, que la guerrilla estaba tan violenta, y siempre decía yo, allá no pasa nada si vas con la gente indicada, pero todavía él se preocupaba. Y un día me llamó y me dijo que iba para Bogotá, y nos encontramos en Bogotá con Judith, una muy buena amiga mía, y fue la primera vez que llegó, y entonces estuvimos juntos, y de ahí en adelante pues yo tenía mi ministerio muy ocupado y él se ocupó muchísimo también. No nos vimos muchas veces. Él tuvo la oportunidad de visitarme en Bogotá, en mi comunidad, y nos seguíamos encontrando en Londres más. Y así pasó todo, y luego ya sabemos el resto. El ministerio de él creció mucho, y yo siempre estuve muy contento por eso y apoyándolo en todo lo que pude. Y luego pues el Señor decidió lo que decidió, y estas son cosas que sabemos que solo Dios sabe, y que todos estamos de paso. El próximo será cualquiera de nosotros. Lo importante es que nosotros continuemos con este caminar con el Señor. Eso es lo que importa, porque todos queremos llegar a la casa del Señor. Pues en esta mañana yo me voy a abrir al Espíritu Santo para que Él venga, como siempre lo hace cuando nos reunimos en su nombre, y nos alimente, nos fortalezca. Yo simplemente voy a hacer el papel de ser un locutor del corazón de ustedes, no haré más. Así que el Señor les hable lo que ustedes tienen en el corazón, y quiero pues ofrecerme al Señor como instrumento para eso, y voy a iniciar con la palabra donde nos lleve el Espíritu Santo, para que comencemos en el espíritu de la palabra. Y he abierto aquí en la carta de San Pablo a los Gálatas, y les leo del capítulo 1, versículo 11, y dice: la llamada de Dios. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues habéis oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía a la iglesia de Dios para destruirla, y cómo superaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi generación, aventajándoles en el celo por las tradiciones de mis padres. Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo a hombre alguno, ni subir a Jerusalén donde los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde volví a Damasco. Luego de allí a 3 años subí a Jerusalén para conocer a Cefas, y permanecí 15 días en su compañía, y no vi a ningún otro apóstol sino a Santiago, el hermano del Señor. Y en lo que os escribo, Dios me es testigo de que no miento. Más tarde me fui a las regiones de Siria y Cilicia. Personalmente no me conocían las iglesias de Cristo en Judea, solamente habían oído decir: el que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena nueva de la fe que entonces quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Pues lo más importante, yo creo, de nuestra reunión es que nosotros vivimos en el mismo espíritu, y eso celebramos, porque vivimos en medio de una familia humana gigantesca, y el Espíritu Santo no le ha llegado a toda la familia humana en la forma que nos ha llegado a nosotros. Somos privilegiados y somos un pueblo escogido, pero lo más importante de reconocer en de ser pueblo escogido es que nosotros somos responsables de los demás, que no han sido ungidos con el Espíritu Santo como nosotros. ¿Por qué razón nosotros hemos sido escogidos y ungidos por el Espíritu Santo?
porque Dios nos ha hecho mensajeros de su reino y por lo tanto tenemos la responsabilidad de toda la humanidad en nuestras espaldas. Las cargamos la humanidad sobre nuestros hombros, y partiendo de ese conocimiento, de esa conciencia, entonces entramos a la misión con una conciencia no solamente de responsabilidad, sino también de la búsqueda de la santidad, porque nosotros no podemos llevar a cabo nuestra misión si nuestro objetivo principal no es la santidad. Es algo increíblemente difícil en el mundo que vivimos hoy, incluso dentro de nuestra iglesia, mencionar la palabra santidad, porque la respuesta generalmente y del cristiano común es: pero ¿cómo? ¿Quién puede ser santo? Entonces nosotros entendemos que no es Dios el que habla así. Así no habla un ángel del Señor. Todos podemos ser santos. Todos podemos caminar en santidad. Yo siempre repito algo importante de las enseñanzas de San Pablo, y es que él dice, en sus cartas se dirige a algunas iglesias como los santos y de algunas iglesias los llaman los santos. Y uno se pregunta, ¿por qué los llamaba los santos? Y yo entiendo ahora que lo que San Pablo hacía era que todas esas personas que estaban siguiendo a Cristo, que habían obedecido a lo que Él les había anunciado, caminaban en santidad. No estaban santificados, porque la santificación tan solo lo alcanzamos al final de esta vida en el encuentro con Jesús, cuando Él nos completa lo que nos falta, porque solos no podemos completarnos. Somos imperfectos, pecadores, y por mucho esfuerzo que hagamos no logramos la perfección por sí mismos. Él nos completará, pero nosotros ponemos todo lo que está de nuestra parte, que es completar lo que falta del cuerpo místico del Señor, que se completa en cada uno de nosotros, porque somos piedras vivas del templo de Dios, y eso es lo que somos. Por lo tanto, ese Espíritu Santo que reina en nosotros desde el bautismo es una responsabilidad, porque somos sagrarios vivos del templo de Dios, sagrarios vivos, y tenemos la responsabilidad de mantener este templo en orden. Obviamente, dentro de nuestras limitaciones humanas, dentro de toda la batalla espiritual que tenemos de parte del enemigo, que no quiere que nosotros seamos sagrarios del Señor, porque no le conviene, y ya sabemos por qué. Dentro de todo esto, Dios nos da la seguridad y la fortaleza en ese mismo Santo Espíritu de tener esa esperanza de que no estamos solos, de que el Espíritu Santo es nuestra compañía y que nos lleva donde necesitamos ir. Siempre decimos lo que tenemos que decir y siempre decidimos lo que tenemos que decidir. Tenemos ese discernimiento, tenemos esa seguridad y no tenemos miedo de actuar, porque el Señor nos da esa fortaleza, y eso se logra siempre, esa vida espiritual se logra siempre con nuestra fidelidad, con nuestra obediencia, porque es la única forma en que ese Espíritu se mueve entre nosotros, a través de la obediencia. Es cierto que Jesús nos dejó los sacramentos por una razón muy específica, y la razón es que nosotros, por naturaleza humana, no podemos obedecer por sí mismos, no podemos orar por sí mismos, no podemos actuar en el bien por sí mismos, y no podemos caminar hacia el bien por sí mismos. Por eso el Espíritu Santo es el que hace todo eso en nosotros. Pero lo más increíble de lo que estoy diciendo yo es que eso precisamente es lo que se llama vivir en la voluntad de Dios, someter nuestra voluntad humana a la voluntad de Dios, porque sabemos que nuestra voluntad humana no es capaz de hacer ninguna de esas cosas. La prueba está que cuando nosotros estamos muy pesados en la carne, porque hemos estado muy sumergidos en el mundo material por nuestro trabajo, por nuestro trabajo, especialmente la vida que tenemos en familia, las luchas diarias de la supervivencia, tantas cosas que nos conectan al mundo material, que es donde estamos en este momento. Eso a veces nos sumerge en la carne,
y el espíritu está un poco apagado, no está fuerte, no está encendido, y entonces tomamos decisiones equivocadas, pecamos, no tenemos nuestras virtudes al más alto nivel, y eso nos angustia porque el espíritu mismo de nosotros nos dice que estamos débiles, que estamos pesados en la carne, y nos angustia. Pero la realidad es que esa angustia es de la cual Dios le hablaba a San Pablo, que él se glorificaba en su debilidad, en su miseria. Y es importantísimo tener en cuenta eso para que no nos desanimemos, porque no podemos olvidar que nuestra naturaleza de la carne es muy pesada, es caprichosa, y es vanidosa, y es pretenciosa, y es orgullosa, y es manipuladora, y es perezosa. Todo eso es esta naturaleza. Eso no nos puede entorpecer, ni nos puede quitar la esperanza, ni hacernos sentir culpables por eso, porque es como quitarle las rayas al tigre, ¿no? El tigre está rayado, nosotros también. Tenemos una raya que es el pecado original, y por eso nosotros caemos en la carne pesada. Pero precisamente lo lindo de nuestro caminar con Dios, esta jornada con Dios, es que Dios, por intermedio de ese Santo Espíritu, siempre mantiene esa llama prendida en nosotros, siempre, por muy tenue que esté. Y nosotros solo necesitamos un momento, en medio de esa pesadez, de recogernos, implorarle a Dios que nos despierte otra vez, que encienda esa llama, que nos devuelva esa piedad, que nos devuelva ese amor por Él, y que nos devuelva ese espíritu en su máxima expresión, y inmediatamente llega. Eso no tarda, porque nosotros, dentro de nuestra propia malicia humana, no queremos a veces orar así, a pesar de estar tan pesados en la carne, porque estamos muy cómodos en la carne y estamos disfrutando esa pesadez. Es parte de la malicia humana. Entonces el ser humano de pronto se acuerda de Dios y sabe, y especialmente cuando nosotros vivimos una vida sacramental, cuando vivimos una vida de oración, cuando tenemos este despertar en la iglesia, entonces tenemos la oportunidad de acordarnos que estamos dormidos, que estamos pesados, que algo pasa, que no estamos caminando en el Espíritu, y que somos católicos, somos buenos católicos, pero no somos espirituales en un momento dado. Entonces, por la falta del Espíritu Santo, no se mueve la fuerza que necesita moverse para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, Dios es pronto a encendernos, pronto. En ese despertar que tenemos constantemente, regresamos a la renovación constantemente. Ustedes saben que dentro de nuestra fe católica, nosotros entendemos de que no es lo que predican los evangélicos y pentecostales y todas las sectas, de que nosotros debemos vivir en la emoción del Espíritu, porque es un cristianismo emocional. El nuestro no lo es. El nuestro es un espíritu que está permanentemente en nosotros y que no tenemos que despertarlo por las emociones. Nosotros no somos una espiritualidad de aleluyas, a pesar de que cantamos el aleluya también, pero no es una espiritualidad solo de aleluyas. El Espíritu en nosotros está siempre en nosotros. No necesitamos buscarlo en ninguna parte porque siempre lo tenemos. Lo que pasa es que la llama del Espíritu a veces está muy tenue, porque, como les dije, estamos pesados en la carne. Y el mismo apóstol San Pablo explica cómo a veces tenemos que estar haciendo los asuntos de la carne. Seguro que ustedes conocen todos el libro de la imitación de Cristo. En muchos pasajes de la imitación de Cristo se habla de que Jesús decía: hijo, hay momentos en que debes concentrarte en los asuntos de la carne y no concentrarte en los asuntos de arriba, porque los asuntos de la carne llaman para tus responsabilidades, y hazlo con amor, con entusiasmo y sin culpa. Obviamente que no está llamando que pequemos, sino que está llamando a que atendamos los asuntos de la carne, que nos ocupan en las cosas del mundo, las cosas materiales, el mundo en el cual estamos y en las responsabilidades en las que estamos.
Y esto es importantísimo tenerlo claro para que no nos preocupemos en esas entradas a la carne donde el espíritu casi no se siente. Y mucha gente se siente culpable porque de repente en esas renovaciones espirituales se encienden en la piedad, en la oración, en la contemplación, y cuando eso se acaba parece que se le hubiera ido del espíritu, parece que hubiera pasado algo terrible. Obviamente no me estoy refiriendo al pecado, porque hoy si uno peca mortalmente se le va todo, pero yo estoy hablando de una persona que está viviendo una vida normal, por decirlo así, dentro de nuestra fe, que es un caminar con Dios. Digo que el Señor es muy puntual, y cuando nosotros hemos probado de su pan, hemos probado de ese alimento de ángeles que es la Santa Eucaristía, cuando hemos probado de su misericordia, que es saber que podemos llegar donde Él y que Él nos perdona siempre y que no nos juzga, no nos acusa, porque el único acusador se llama Satanás, es el único, Él no nos acusa, y sabemos que tenemos ese tribunal maravilloso de la Divina Misericordia, que siempre está esperándonos. Cuando ya hemos saboreado todo eso, estamos caminando con la gloria de Dios en todo momento, pero sin olvidarnos de que no hemos llegado, que estamos llevando estas cargas, esta cruz que el Señor llama, que es nuestra vida terrenal, porque mucha gente se pregunta, ¿cuál es la cruz del que el Señor habla? Toma tu cruz y sígueme. Algunos piensan que es el matrimonio, otros piensan que es la economía, que a veces es tan difícil y a veces es tan próspera y tan difícil de administrar. Otras veces piensan que es la política y el mundo. Otros, quién sabe qué pensarán que es la cruz. Pero la realidad es que la cruz es nuestra mortalidad. ¿Qué más cruz que esa? Esa es la cruz. Lleva tu mortalidad a tus hombros y sígueme. Realmente es lo que quiere decir. Es que es suficiente cruz el saber que vivimos una vida mortal, ¿sí? Y que caminamos hacia la inmortalidad. Pero el precio de la inmortalidad es un precio que no podemos calcular, y a veces nos queda grande pensar en él, porque cuando leemos la historia de todos los santos y nos damos cuenta que los mejores amigos de Jesús, todos son mártires. Entonces, por eso Santa Teresa de Jesús le decía al Señor, de razón tienes tan pocos amigos, ¿no? Porque si uno ve el principio de la iglesia, a todos los mataron de una forma espantosa, a los amigos de Jesús. Y la gente que tenga muy poca fe dice, ¿y dónde estaba su jefe, no? ¿Qué pasó con él? ¿No es que es el rey, el dueño de todo? Pues es que es un misterio muy grande. Por eso caminar con Jesús es caminar con su pasión, es caminar con la cruz y es caminar con su resurrección. Por eso, cuando colocamos nuestra vida en la resurrección, ¿dónde la colocamos? Después de nuestra mortalidad. Ustedes se dan cuenta que durante la mortalidad llevamos la cruz a cuestas. Y la cruz es, en muchas formas, el misterio de no conocer la plenitud de lo que nosotros anhelamos conocer, que no la conoceremos en plenitud hasta el final de esta vida. Hay cosas muy grandes que no entendemos, como la existencia del mal. No tenemos la respuesta y no podemos escudriñar siquiera en eso, porque eso es lo que lleva al ateísmo, eso es lo que lleva a la apostasía, eso es lo que lleva a las herejías. El escudriñar en la existencia del mal nos lleva al mal, porque Satanás es feliz cuando nosotros tenemos dudas y queremos preguntar, ¿y el mal de dónde viene? Ah, ahí está el diablo, ¿no? Perfecto, finalmente preguntaste, ahora sí, te voy a contestar. Y él está muy pronto a contestar. Por eso existen los testigos de Jehová, que tienen toda esa inteligencia, toda esa ciencia, para enseñarnos que Jesús no es Dios. Los mormones, con toda su existencia extraterrestre, los cientólogos, con todos sus cultos a las fuerzas naturales, y todos esos cultos que el diablo utiliza para conquistar la mente de la gente y engañarla, por sus cuestionamientos, por sus dudas. Todos los que caen en esas trampas es porque se han preguntado cosas así. Nosotros no tenemos la plenitud de las respuestas,
pero es que no las necesitamos. Es como el amor que tenemos por nuestros padres. Hay muchas cosas de nuestros padres que cuando somos niños nosotros no entendemos, pero un niño que respeta a sus padres nunca les pregunta. ¿Por qué? Porque el amor es suficiente por ellos. Y uno se queda en silencio. Hay cosas que no pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué no? El niño que está preguntando cosas, escudriñando en los padres desde niño, pues va bien mal encaminado. Normalmente ese es un niño que termina mal, ¿no? Si no lo guían a tiempo, si consideran que es muy inteligente el niño y por eso pregunta esas cosas. No, es que hay un espíritu que también se puede montar en un niño, ¿no? El espíritu del mal. Y por eso es tan importante corregir nuestro camino siempre. Si yo pienso dónde estamos en este momento espiritualmente, todos nosotros que estamos reunidos acá, yo diría, estamos en el mejor lugar, porque estamos con el Espíritu Santo. No hay otro lugar mejor que ese. Y aquí está, con nosotros, en este momento, y en una forma extraordinaria. Y por eso todos sabemos y sentimos su presencia, porque el Señor nos habla claro y puntual a cada uno de nosotros en nuestro corazón. Siempre hay una palabra exacta para nosotros. Cuando llegó el Paráclito la primera vez, los apóstoles hablaban y los entendían en todas las lenguas diferentes. Eso no es nada diferente a lo que estamos haciendo en este momento. El Espíritu Santo habla y nos entendemos en cada corazón, que es tan diferente, que es una lengua diferente a la de cada uno de nosotros. Somos un idioma diferente, porque somos un idioma espiritual. O sea, nadie como yo, nadie como usted. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno en nuestro propio lenguaje. Así es, íntimamente, íntimamente. Una palabra le llegará a usted, otra palabra le llegará a otro, y así es como nos comunicamos. Y esa es la presencia del Espíritu, que nos calma, nos pone atentos, nos abre los oídos del alma, nos abre el corazón y nos trae paz y nos trae esperanza. Y sobre todo, nos abre la sabiduría divina que nos deja contemplar nuestra vida con sencillez, con humildad, que no nos coloca en un estado de sofisticación e intelectualidad, sino que nos pone en un estado de amor en el corazón. Y esa es la llegada del Espíritu a nuestra vida. En todas estas últimas misiones que he tenido en México y aquí en Panamá, últimamente, en estas últimas semanas, pues he hablado un poco sobre los acontecimientos actuales, los tiempos y todo esto que tiene tanta novelería realmente, porque pues los tiempos de hoy no son diferentes a los tiempos de Adán y Eva, ¿no? Son los tiempos terrenales y tienen un principio, tienen un fin que se llama la economía y la salvación. Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora para que esto termine, pero sabemos que va a terminar. Ahora, entre más tiempo pasa, más se acerca el regreso del Señor. Y eso no podemos olvidarnos. Entre más se acerca el regreso del Señor, más dura la batalla, más dura. Entonces hoy la batalla es mucho más dura que hace un mes. Obviamente, que se está acercando más el regreso del Señor. Entonces, ¿cuáles son las señales de los tiempos? Las señales de los tiempos son que el fin está al frente de nosotros. Ahora, San Pedro dice, un día para Dios son como 1000 años como un día. No podemos vivir en el tiempo humano con relación al tiempo de Dios. Por esa razón, ustedes saben que los profetas falsos siempre utilizan esto para decir en enero se acaba todo. Eso, ahí se sabe que es un profeta falso. Un profeta viene y te dice, prepárate, porque el tiempo es ya. Estamos en esos tiempos. ¿Cuándo empezaron los finales de los tiempos? En la encarnación de Jesús. Ahí se comenzaron. Ese es el final de los tiempos. Y porque ahí se cumplieron todas las profecías en Jesús, todas. Y el último profeta de toda esa generación que anunció el Mesías, San Juan Bautista. Por eso Jesús dijo, no hay un profeta igual a él, ni lo habrá, porque en él se completaron, en Jesús que lo anunció todo, absolutamente todo. A partir de eso comenzamos este final. Cada vez estamos más cerca, cada vez. Y cada vez la batalla es más terrible, más y más. Y se va a volver peor, que ahora, miren ustedes la forma en que el diablo se ha tomado la iglesia, tan impresionante. Cada uno de nosotros sabemos la tristeza que nos da de ver la pérdida de sacerdotes
masivamente de comunidades religiosas que se han ido, pero al sótano de la perdición, con la nueva era, con las herejías, el homosexualismo, el lesbianismo, la indiferencia total a las tradiciones sagradas y a la sana doctrina. Esas obviamente son señales de que estamos en un tiempo complicado, ¿no? Y que se va a complicar más, mucho más. Pero hay que tener atención, mucha atención a lo que Satanás hace con esto. Como Satanás sabe que nosotros somos personas de fe y que caminamos con el tiempo, con el Espíritu Santo, también sabe cómo engañarnos. Y por eso llegan tantos mensajes y tantas cosas absurdas. El internet está lleno de eso y la gente se pasa esos mensajes. Yo siempre le digo a la gente, cuídese mucho en estos tiempos de no ser novelero y de no pasarse mensajes absurdos de los finales de los tiempos. Porque es que, ¿qué mensaje es ese? O sea, ¿cuáles finales de los tiempos? Sí, yo anuncio, como cualquier profeta anunciaría, que estamos en los finales de los tiempos. Claro que sí, estamos. Y empezó con Jesús, con la encarnación. Y cada vez es más horrible, porque cada vez la batalla es más dura. Y estamos más cerca hoy que ayer del regreso de Jesús. En cualquier momento regresa. Hay señales que Jesús nos dio. Y sabemos que hay ciertas cosas que tienen que suceder para que estemos seguros que Él regresa, ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, los judíos, su conversión, el Evangelio tiene que llegar a todas partes. Sabemos que hay como 3, 4 billones de personas que nunca han oído hablar del Señor, pero al mismo tiempo sabemos que el mundo está tan intercomunicado hoy, que esos 4 billones de personas de pronto en 2 años ya conocen a Jesús, ¿no? O han oído hablar de Él, y de pronto el Evangelio les llega en un año, ¿no? Entonces, por eso no podemos decir que porque faltan 4 billones, faltan 500 años para que se acabe el mundo, ¿no? No podemos decir eso. Así de que es correcto decir que estamos al final. Es correcto decirlo. Es correcto anunciarlo, de que esto es el final. Pero lo que no es correcto decir es cuándo se acaba. Eso sí ya no. Yo digo, si usted quiere reconocer un profeta falso inmediatamente, que le diga que el mundo se acaba en enero, ¿no? Eso ya, ahí ya tiene la marca negra, pues, porque eso no es posible. Así no habló Jesús, así no habló ninguno de los apóstoles. San Pablo creía que el final iba a suceder durante su vida y lo anunciaba así, y varios apóstoles creían que el Señor ya regresaba, pues primero porque lo amaban tanto y habían vivido con Él, no San Pablo, pero los demás sí, que querían que volviera ya, era normal. Y además, como Jesús no les dijo cuándo era, pues ellos pensaban que de pronto era muy pronto, que era enseguida, pero se dan cuenta que no, y ellos eran columnas vivas de la iglesia. Entonces, ¿por qué razón todos los demás entre nosotros no vamos a pensar así también? Claro que sí. Yo pienso que, y soy tentado a veces de decir, yo creo que el Señor ya viene muy pronto, como que rapidito, como que casi que le da a uno ganas de decir como que el año entrante, ¿no? Pero no, hay que mantener esa tentación, ¿no? Con riendas. Y no es un pecado uno decir que siente que el Señor ya viene. Lo que no es bueno es decir que viene en enero, ¿no? O sea, eso sí no. Y tampoco es bueno decir a la gente que se vayan a vivir al monte y a guardar comida, ¿sí? Y a tomar bebedizos raros y cosas de esas, porque ustedes saben que esos son profetas falsos. Ningún soldado de Dios se esconde. Ustedes no han visto en ninguna parte de nuestra historia sagrada, han visto que los cristianos se escondieron y de nada, nunca se escondieron, ni siquiera cuando la persecución de Nerón, la persecución tan grande que hubo de tantos emperadores romanos, los cristianos con más razón salían a predicar y a llevar el evangelio. Los mataban, pero no se escondían, ¿no? Nunca se escondieron. Ahora que venga la gente a decirnos que nos vamos a esconder y a llevar comida para nuestra familia y amigos en un lugar, eso es absurdo, ¿no? Ya de por sí es una profecía falsa. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque en ninguna parte del Evangelio se ha visto de que Jesús o alguno de los apóstoles mandó a ninguna de las personas a tomar agua de claveles y cosas de esas, y a guardar cosas raras en la casa. Ninguna de esas cosas tiene orden, no tienen orden. Lo que nosotros debemos estar atentos de entender de lo que está sucediendo es que nuestra fe es absolutamente sencilla
es tan increíblemente sencilla. Si nosotros somos ese católico pequeñito, sencillo, que sigue las tradiciones sagradas de la iglesia, la sana doctrina, que tiene obediencia a los sacramentos y lleva una vida de oración y tiene caridad en el corazón por el prójimo, estamos haciendo la misión que nos llamaron a hacer. Esa es nuestra misión. Y mire qué lindo que es que el Señor nos dé la oportunidad de participar en un apostolado en el cual sirvamos a la iglesia con más entusiasmo, como el apostolado de Rick, que fue una bendición para la iglesia, y que entre más ustedes se unan y participen en ese fuego que el Espíritu Santo le dio a él y a todos ustedes unidos con él, eso nunca se va a apagar si lo mantienen encendidos y continúan por ese camino con ese carisma, ¿no? El Señor el Señor es muy puntual, Él responde, y sabemos que Rick encendió esa vela y se la pasó a ustedes y les toca el turno a ustedes, ¿no? O sea que él ya partió una mejor vida y el Señor se lo llevó, pero ustedes quedaron acá, ¿no? Entonces es cuestión de uno ser obediente a lo que el Señor le ha mostrado, y eso nos pasa a todos. O sea, aquí estoy yo con lo que llevo, y lo que llevo lo llevo con la máxima responsabilidad que yo pueda y el celo más grande, hasta que el Señor me llame, y estoy muy feliz de hacer eso. Yo quiero gastarme mi vida haciendo lo que estoy haciendo en este momento, y solo pienso hacer eso, no tengo ninguna otra agenda en mi vida. Eso es lo que hago todos los días, a toda hora, 24 horas al día, y tengo una paz enorme y un gozo enorme que nadie me puede quitar. He pasado por unas pruebas increíbles que el Señor me ha moldeado así. Obviamente que el acusador tiene que ver con eso, pero Él me ha dado la fuerza para salir y para seguir. Y eso es lo importante, mantener esa fe viva, de que si nosotros estamos militando como somos nosotros militantes, porque a eso somos llamados, el Señor no nos abandona en ningún momento, y el diablo nos va a tumbar muchas veces, ¿sí? A mí me ha puesto unas pruebas que he tenido el agua hasta acá, ya la he saboreado de ahogarme, ¿no? Así ya que, pero hasta estos momentos, sin embargo, yo veo la luz y veo al Señor, y el Señor casi que se sonríe. Yo diciendo, ¿cómo se puede sonreír si me está ahogando, no? Sí, claro. Y yo, sin embargo, yo entiendo esa sonrisa del Señor, y es dolorosa, muy dolorosa, pero ahí voy. Es como cuando el dentista le va a hacer uno una cosa horrible y está muerto la risa, y uno ahí que se muere del dolor, ¿no? Pero le van a hacer un bien, ¿cierto? Y eso es lo que pasa con las pruebas. Las pruebas son así. Es una inyección que duele, pero le está sanando a uno la enfermedad, porque el diablo, es terrible lo que le pasa al diablo. El diablo termina siempre trabajando para Dios, porque él viene y hace unas cosas horribles en nuestra vida, y nosotros sentimos que se nos acabó todo, que nos destruyó, y resulta que nos hace un favor, porque el Señor voltea todo eso a favor nuestro. Pero sí nos toca vivir la prueba, y por eso tenemos que estar tan preparados para vivir esas pruebas. Son pruebas grandes, y entre más grande sea su trabajo con el Señor, más grande la prueba. Entonces uno tiene que estar preparado. Si usted se atrevió a meterse en los caminos del Señor militando y enfrentado al diablo, porque todo el que milita está enfrentado al enemigo. Porque ¿qué es militar? Militar es estar en batalla. ¿Con quién? Contra el diablo, nada menos, y todas sus huestes. Pero uno no puede olvidar que al entrar en la milicia tenemos que acordarnos la enseñanza de San Juan en el Apocalipsis. ¿Qué dice él? 1/3 parte de los ángeles fueron arrojados del cielo. 1/3. ¿Cuántos quedaron? 2/3. Son miríadas y miríadas de ángeles, con el poder, con el absoluto poder. Y ese es nuestro ejército. Entonces, ¿de qué vamos a temer si nosotros tenemos el ejército más grande? Ahora nos pegarán uno que otro balazo, y seguramente andaremos cojeando por ahí, sangrando a veces, pero como estamos peleando con la milicia celestial, no nos vamos a desangrar, sino que el Señor nos cura y nos sana en medio de la batalla, en medio de esas caídas, y seguimos militando, seguimos hacia adelante hasta que el Señor nos saque de esta batalla y nos lleve a otra. Porque miren que la iglesia militante se conecta luego con la iglesia purgante, la iglesia triunfante, y vamos caminando hacia ella. No sabemos cuál es la próxima que nos toca. Depende de cómo vamos nosotros con nuestra batalla y cómo la manejamos cada uno. De acuerdo a eso,
llegaremos a la próxima iglesia. Y así es. Hoy estamos acá. Yo solo le pido a Dios que me dé la oportunidad de entregar mi sangre toda enterita, por esta batalla. Toda mi sangre, cada gota. Y es lo único que le pido todos los días. Para que no quede ninguna sangre a ningún deseo de nada y que no tenga mi corazón puesto en ninguna meta temporal, sino que la tenga puesta en la meta eterna, en la meta que es, para que mi corazón esté conectado con Dios. Por eso, lo que yo he entendido muy bien de lo que Dios nos pide a cada uno es que tengamos los pies en la tierra, muy en la tierra, y nuestro corazón muy en el cielo. Este corazón en el cielo, allá, porque es en nuestra casa, la ciudad de luz, nuestra Jerusalén del cielo. Somos ciudadanos de la ciudad de luz. Eso, cada vez que nosotros digamos eso, debemos sentirnos, pero en una felicidad increíble. ¿Ustedes se imaginan lo que es tener un pasaporte para entrar a la ciudad de luz? Eso es muy grande, es muy grande. Hay que pedirle al Señor que nos dé esa dicha de entender lo que Él nos regaló, de que nos la dé. Porque esa dicha, solo esa dicha, cada vez que abramos los ojos por la mañana, miramos para arriba y decimos, allá está mi casa. No importa lo que esté pasando acá, estoy de paso. Es como cuando uno está en un viaje por alguna parte del mundo y el viaje es complicado y es incómodo y pasan cosas. Uno siempre sabe que su casa está por allá y que allá las cosas no son así, que ya va a llegar, ya se va a acabar este viaje. Esa es la vida, así es la vida nuestra. Es un viaje transitorio, pero si tenemos los ojos puestos en esa promesa, entonces cuando nos levantamos tenemos la esperanza puesta allá arriba. Por eso la palabra de Dios dice, busca primero las cosas de arriba. Todo lo demás te llegará por añadidura. Y si vivimos eso profundamente en nuestro corazón, pues eso nos da la fortaleza para caminar todos los días con el peso que tengamos que cargar. No importa, a veces liviano, a veces pesado, pero caminando con la esperanza puesta arriba en Dios, en nuestra ciudad de luz, pues es diferente la vida para nosotros, porque nos podemos sonreír. A pesar del dolor, a pesar de las pruebas, llevamos esa esperanza en Dios y llevamos ese gozo y esa paz que nadie nos puede quitar en ningún momento. Y no nos asusta la muerte, no nos vamos a escandalizar con la muerte, nunca, porque la muerte es nuestra vida, ahí está nuestra vida. Es como escandalizarse con Jesús crucificado, si ahí venció al demonio, si ahí nos trajo la resurrección. Entonces no tenemos que temer la muerte, al contrario, debemos esperarla con amor. Bendita muerte, porque ahí está la vida, ahí está el Señor, instantáneamente. Y esta es una cosa que yo vi personalmente y por la cual testifico yo, de que inmediatamente nosotros salimos de este cuerpo, inmediatamente quedamos en presencia de Jesús, instantáneamente. Obviamente que hay una situación muy complicada en el momento de la partida, porque viene la batalla por el alma. Aunque el alma haya sido ya conquistada por Dios y el alma le haya obedecido a Dios, como estamos en la oscuridad, este mundo es un mundo caído, al salir el alma se encuentra en el mundo caído inmediatamente y tiene que encontrar ese espectáculo de las tinieblas. Eso no es fácil, en las tinieblas que vivieron entre nosotros y no podíamos ver. Por gracia de Dios no la vemos, pero estamos en las tinieblas. Entonces, cuando el alma sale del cuerpo, pero ya tiene alas, por el amor de Dios que ha vivido, está en las tinieblas y el tentador viene a decirle que no va a salir. Mire, le muestra sus pecados, le muestra cosas de su vida, lo acusa de toda clase de cosas para corromperle ese momento. Por eso las oraciones de la iglesia que dice, a la hora de mi muerte, llámame, del enemigo malo, defiéndeme, no permitas que me aparte de ti, ¿sí? Porque está hablando de ese momento, exactamente. Y en ese momento es cuando el alma saca esas alas y se levanta el vuelo hacia la luz. Y ahí vienen los ángeles del Señor, la fuerza de Dios que nos saca. Pero ahí hay un momento terrible, terrible para toda alma, sin importar la santidad en que está. Ahora se imagina el que no esté en un camino de santidad, el que esté bien mal, ahí queda atrapado en las tinieblas, no porque se perdió, pero como dice San Pablo, como quien tiene que pasar por el fuego,
¿sí? Porque ahí empieza ese fuego del amor de Dios que lo purifica en el purgatorio, lo calcina en el infierno, lo santifica en el cielo. Es el mismo fuego, el amor de Dios. Y esto es algo que debemos tener claro porque nos da una ilustración muy específica de lo importante que es prepararnos en esta vida temporal mientras estamos en el día para que podamos crecer alas, ¿sí? Porque ya llega la noche de la muerte. Es una noche muy, muy espesa y de esa noche tenemos que salir triunfando, volando hacia Dios. Y por eso el Señor nos quiere dar estas oportunidades. Mire que normalmente durante nuestra vida cristiana en esta jornada, el Señor no viene todos los días a hablarnos en esa forma tan específica, ¿no? Es de vez en cuando que llega, muy de vez en cuando se le aparece a usted en el camino y de pronto hace 20 años que no le hablaba así, o de pronto la primera vez en su vida, o de pronto le habló hace un mes, yo no sé, pero cada uno vive una diferente jornada. Pero todas estas presentaciones del Espíritu Santo que viene a hablarnos al corazón y nos dice con detalles todas las cosas y qué es lo que tenemos que recordar y lo que debemos estar despiertos, son estaciones que no suceden muy a menudo, ¿sí? Y por eso tenemos que, como dice la palabra, que el Espíritu Santo nos dé la gracia de poder escuchar todo lo que Él nos dice cuando nos lo dice, para que el diablo no se lo robe de nuestro corazón, para que no se roben esa semilla, para que no se roben esa campana que me despertó, para que no se roben lo que el Señor quiso decirme. Eso es importante, sellarlo, para que así sea. Voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos todo lo que aquí hemos compartido con la palabra del Señor, y luego nos abrimos para que tengamos un diálogo entre nosotros, si así les parece. Y les voy a leer de la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 2, desde el versículo 1, y dice: en mi interior tomé la decisión de no ir otra vez con tristeza a vosotros, porque si yo os entristezco, ¿quién podría alegrarme sino el que se ha entristecido por mi causa? Y si os escribí aquello, fue para no entristecerme a mi ida a causa de los mismos que deberían procurarme alegría, convencido respecto de todos vosotros, de que mi alegría es la alegría de todos vosotros. Efectivamente, os escribí en una gran aflicción y angustia de corazón, con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conocierais el amor desbordante que a vosotros os tengo. Pues si alguien me ha causado tristeza, no es a mí solo a quien se la ha causado, sino en cierto sentido, para no exagerar, a todos vosotros. Bastante es para ese tal el castigo infligido por la mayoría, por lo que es mejor que le perdonéis más bien y le animéis, no sea que se hunda en una excesiva tristeza. Os suplico pues que hagáis prevalecer la caridad para con él. Os escribí también con la intención de probaros y ver si vuestra obediencia era perfecta. A quien vosotros perdonéis, también yo le perdono. Pues los que yo perdoné, si algo he perdonado, fue por vosotros en presencia de Cristo, para no ser engañados por Satanás, pues no ignoramos sus propósitos. Palabra de Dios. Pues es precioso lo que San Pablo nos enseña para cerrar, que es el perdón y la caridad, y cómo él prueba a sus iglesias viendo a ver qué hacen con las personas que ofenden la comunidad, con las personas que fallan alrededor de nosotros. Y la prueba es la caridad. Esa es la prueba, ¿no? Que tenemos que perdonar y para evitar que esas personas se hundan en un pecado peor, y no abandonarlas, sino que debemos abrazar al pecador. Nosotros somos pescadores de almas y nosotros no podemos juzgar al pecador. Eso lo hace solo Cristo. Por eso tenemos que insistir y procurar siempre tener esa tolerancia y paciencia y compasión con el pecador. Hay mucha gente en pecado grave alrededor de nosotros y no podemos abandonarlos. Tampoco podemos contaminarnos ni dejarnos afectar por el pecado de ellos, pero sí tenemos que ser una presencia de luz entre ellos, porque entonces ¿quién va a ser luz para ellos si nosotros nos vamos y a lo mejor éramos los últimos que estábamos al lado de ellos que les podían dar luz? Por eso jamás podemos
desahuciar a nadie. Todas las almas nos pertenecen a nosotros, y especialmente las almas que están en pecado mortal. Esas nos pertenecen, son nuestras, y son nuestra responsabilidad, y las tenemos que amar entrañablemente, como a un hijo calavera, ¿no? Como la oveja negra. Así es, que la mamá quiere más a las ovejas negras, sí, y nosotros debemos ser eso, amar esas ovejas negras, porque pues yo fui oveja negra también, y mi madre en particular nunca me abandonó. Gracias a sus oraciones a lo mejor estoy acá, y eso es lo que tenemos que aprender. Amén. Amén.